Vamos a ir, mis amados, esta noche a las Escrituras y vamos a tomar este versículo tan sencillo, tan interesante, a la vez trágico también, pero vamos a sacarle nosotros la revelación a la palabra y vamos a sacar las riquezas de la misma. Bien, el tema de esta noche le hemos puesto por título la redención del Hijo. En este pasaje que le voy a dar lectura, segunda de Samuel capítulo 12, verso 13, la escritura dice así: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es interesante, mis amados estudiantes, hermanos y amigos, es tan interesante poder tomar este pasaje y analizarlo desde un punto de vista profético. Cuando nosotros nos enteramos a través de las Escrituras que David pasa por una etapa de su vida que se encuentra en decadencia espiritual. Recuerde que David es un guerrero y en el tiempo antiguo los guerreros salían a las batallas, los reyes salían a las batallas, es que los reyes siempre iban a la cabeza. Los reyes, los gobernantes, los príncipes siempre iban al frente. Eso es para demostrar su valentía, para demostrar su coraje en la batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la escritura que David se quedó. David dejó de ir a las batallas y David comenzó a tener tiempo de ocio, tiempo perdido, tiempo desaprovechado. Y David tiene una experiencia que lo conduce a una decadencia y consecuencias terribles. Dice la escritura que mientras una mujer se bañaba, David observaba. Por medio de una ventana, David observaba a una mujer que se bañaba. Y David, como era el rey, mandó pedir que esa mujer llegara hasta donde él estaba, durmiese en sus habitaciones, y él termina relacionándose sexualmente con esta mujer. Usted sabe que al paso del tiempo ella le envía un mensaje a David y le dice a David: haz algo porque estoy encinta. ¿Qué era lo que marcaba la ley en el tiempo de Israel? Bajo la ley marcaba que los adúlteros tenían que ser apedreados hasta morir. Y eso no eximía a nadie, siendo rey o no siendo rey, siendo profeta o no siendo profeta, siendo general o no siendo general. Había una ley moral que regía a Israel, por lo tanto ellos debían de morir apedreados por el pueblo. Pero es interesante ver, repito, esta historia desde un ángulo profético. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el Antiguo Testamento, hablo de todo lo que es el Pentateuco, lo que son los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, todo era una sombra de lo que había de venir. A partir del Nuevo Testamento, a partir de el Evangelio de Mateo en adelante, a partir de allí nosotros entramos
a la realidad de lo que Dios realmente es, a la revelación directa. Présteme atención porque aquí comienza lo profético. David era un guerrero, David sacaba la espada, David era un guerrero nato. Pero cuando viene Salomón, Salomón no era guerrero. Es más, fueron 40 años donde Israel no tuvo guerra, sino tuvo paz. Fue un reinado de paz, el de Salomón. Ahora, présteme atención. David simboliza al Padre. Salomón simboliza a nuestro Señor Jesucristo. El Padre, todos los espadazos que tenía que dar, todas las guerras que tenía que luchar. Por eso es que viene el Hijo y no viene con espada, no viene con jabalina. Él viene tranquilo. Él viene sencillo. Él viene humilde. Y su mensaje es el amor. ¿Se da cuenta? Porque es un reinado de paz. Entonces, nosotros entendemos ahora cuál era el propósito de Dios. Porque el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice, figura de Salomón, el Señor dice: si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra. Ya no era ojo por ojo, diente por diente. Ya no era si me la haces, me la pagas. No, ahora es perdónalo, absuélvelo de su ofensa. Ora por el que te persigue. Bendice a los que maldicen. Porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios, y estos heredarán la tierra. Entonces, dése cuenta el nivel profético del que nos está hablando Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Ahora bien, el plan de Dios era redención. David había pecado, David había fallado, pero Abraham viene y le dice a David: el Señor ha redimido tu pecado y no morirás. Qué tremenda palabra. Una palabra de perdón. Usted dirá: ¿y las consecuencias? Espéreme poquito. La consecuencia principal era la muerte. Mas sin embargo, Dios tenía un plan de vida para con David. Dios tenía un plan de vida. Así como tiene Dios un plan de vida para nosotros, Dios tiene un plan de vida. Ahora bien, note usted el siguiente pasaje. David y su confesión. Salmo 51, verso 2. David en el Salmo 51 hace un clamor a Dios. En el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. El propósito de Dios era vida para David. Dios ya sabía lo que iba a acontecer,
Y el plan de Dios era remitir ese pecado, pero remitido a alguien más. Alguien pagó por el pecado de David. Alguien pagó por la maldad de David. Y fue el Hijo. Fíjense qué tremendo, qué ángulo profético más interesante. David, cuando dice el Salmo 51, es una confesión, y usted la va a ver, una confesión hermosa, una confesión clara, detallada, sincera, pero está fuera de tiempo. Está fuera de tiempo la confesión. Porque hay una similitud entre David y el hijo pródigo. El hijo pródigo pecó y vivió perdidamente. Usted sabe lo que es tener una herencia y vivir perdidamente. Los que han pasado por allí me entienden lo que yo estoy hablando esta noche. ¿Qué cosas habrá hecho? La gente, cuando está bajo el influjo de las drogas, del alcohol, hace cosas terribles. Hombres asesinan a sus amantes bajo el influjo de las drogas o el alcohol. Deme un minuto, por favor. Bien, déjeme recordarle que las personas que se encuentran bajo el influjo de las drogas o el alcohol, estas personas cometen locuras. ¿Qué habrá cometido el hijo pródigo? Vivió perdidamente. Mas, sin embargo, en su arrepentimiento no hubo consecuencias, sino que en su arrepentimiento hubo misericordia. Él dijo: no soy digno. Lo hicieron digno y lo colocaron en un nivel de autoridad, le dieron un anillo. Mas, sin embargo, con David, fíjese, fuera de tiempo la confesión, porque David le tocó llevar consecuencias de su pecado. David llevó consecuencias de su pecado por estar fuera de tiempo. Mire lo que dice este pasaje que quiero mostrarle. En la sabiduría de Salomón, él dijo en el Proverbio capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, vamos a desglosar este poderoso proverbio para que usted lo vea cuánto beneficio tiene. Número uno, nosotros debemos de reconocer número uno es reconocer nuestra condición. Número dos, la confesión de pecados. He pecado contra el cielo, contra ti, no soy de ser llamado tu hijo. Fíjese cómo muchas veces pensamos que solo la confesión tiene que ser a Dios y no a los hombres que hemos ofendido. Total, si el hijo pródigo hubiera dicho: padre, pequé contra ti, pequé contra mi padre, pero perdón. Segundo fue y habló con su padre y le dijo: he pecado contra ti. De manera que la confesión de pecados trae liberación, trae sanidad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Número 3, actitud ante las circunstancias. Dice Proverbios 28:3: el que encubre sus pecados
prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. La palabra apartarse nos habla de actitud. Usted y yo tenemos y debemos tener actitud ante el pecado, actitud ante las circunstancias, actitud ante cierto tipo de personas que en vez de producirnos un bien, nos producen un mal. Y tenemos que tener una actitud ante esas circunstancias. Número 4, el perdón de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, el que alcanzará misericordia para ser perdonado. No solo eso, sino que también alcanzará restauración para adorarle y para servirle. Recuerde usted que Israel fue llamado a salir de Egipto para adorar. Le dijeron a Faraón: deja ir al pueblo que tiene que adorar en el desierto y va a volver. Y Faraón no quiso. Pero el mensaje era para Israel que en Egipto no se puede adorar, es decir, cautivos, en cautiverio, en ataduras, no se puede adorar, mucho menos servir. Imagínense, mucho menos. ¿Qué cosas más tremendas? De manera que David, miren mis amados estudiantes, David en su confesión fuera de tiempo, pero es válida, aunque fuera de tiempo, repito, lleva consecuencias. El hijo pródigo no llevó consecuencias. ¿Por qué? Porque no lo encontraron en su pecado, sino que él reconoció y fue y pidió perdón. David fue hallado en su pecado, porque el profeta vino y le dijo a David: David, te voy a contar una historia. Y David dijo: me gustan las historias, cuéntame. Y el profeta le empieza a contar, le dice: fíjate que había un hombre que tenía una corderita que la amaban tanto, dice que era como su hija. Comía con sus hijos, comía a la mesa, tenía su propio plato, su vaso, y de ahí comíamos todos y bebíamos todos. Pero vino un hombre, un caminante, un hombre que vino de lejos y pidió carne, y la sacrificaron y se la dieron al caminante. ¿Qué se debe hacer con tal hombre? Y dijeron: hay que decirle que pague 4 veces. Debe de pagar 4 veces. Fíjese qué interesante es el poder ver cómo David da una sentencia, y David dice: tal persona tiene que pagar 4 veces y la muerte también por haber hecho eso. Pero el profeta le dice a David: David, ese hombre eres tú. El que fue con aquel que tenía la corderita, se la quitó y se la dio de comer al caminante. El caminante, mis amados, es figura del diablo. El viajero, figura del diablo, que lo que busca es carne, y depende de cada uno de nosotros si le damos carne o no le damos carne. Qué tremendo es. Bien, fíjese qué interesante es que en su pecado David buscó primero ocultarlo, después el profeta lo señaló directamente, pero le suelta una palabra y le dice: Dios ha remitido tu pecado. Yo quiero decirle esta noche: Dios es el Dios de la segunda
oportunidad. Dios nos da oportunidad. Por eso es que no es bueno hablar de los hombres o de las mujeres de Dios cuando los vemos heridos en el camino, cuando los vemos que han fallado, que han errado. Recuérdese que tienen un Dios que es el Dios de la segunda oportunidad. En su misericordia, Él es vasto. Por eso es que David decía: caiga yo en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque ellos no tienen misericordia. Qué tremendo. Déjeme mostrarle este siguiente pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15. Dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces, Dios, mis amados, hirió al hijo de David y de Betsabé. Lo hirió para que por medio de esa sangre David no muriese. Es decir, hubo un sustituto. Hubo un sustituto para que David no muriese. Recuerde usted cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, hubo un sustituto que fue un carnero que estaba por allí atorado. Y cuando Isaac le dijo a su papá: papá, tenemos todo, pero nos faltó el cordero, se nos olvidó. Y Abraham dijo: no te preocupes, Jehová proveerá. Entonces hubo un sustituto. Y lo mismo este niño es un sustituto, que por medio de su muerte, de su enfermedad, por medio de su sangre, David y Betsabé no murieron en aquel día. Mire qué cosas más tremendas e interesantes, porque Isaías nos dice algo parecido. Isaías 53, verso 4, verso 5 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, el evangelio, mis amados estudiantes, hermanos y amigos, no es gratuito. El evangelio costó la vida de alguien. Le quitaron su paz, le quitaron su salud, le quitaron su bienestar y sufrió por nuestros dolores. Y todavía fue menospreciado, diciendo: Dios lo hirió. Por eso es que en este ejemplo nosotros vemos a David que ayunó para que el niño no muriera, y cuando los siervos le iban a dar la noticia a David de que el niño había muerto, David se levantó, recibió el mensaje y no hizo otra cosa más que adorar a Dios. Adoró a Dios. Qué tremendo mensaje nos da el Señor allí.
porque muere su hijo, pero después ellos tienen otro hijo, que fue Salomón, el cual Dios amó. Por eso es que cuando murió nuestro hijo y resucitó, no lo reconocían, porque era otro aspecto. Lo reconocían porque escuchaban la palabra y les ardía el corazón. María Magdalena, y le preguntó: oiga, ¿dónde tiene el cuerpo de mi Señor? Y le dijo el Señor: salve María. Y ella reconoció al Señor. Jesús les habló desde la orilla del mar a Pedro y a los que estaban en la barca y no lo reconocían. Y Jesús le dijo: avienten la red a la derecha. Y hasta entonces Pedro le reconoció, y fue cuando fue en su búsqueda. No lo reconocían, ¿por qué? Porque era otro. Era un Salomón que venía con un reino eterno y un reino de paz. Bien, en pocas palabras, tenemos redención a través de el Hijo, tomando en cuenta ciertas cosas que nosotros debemos. Número uno, reconocer nuestras faltas, confesar nuestros pecados, tomar actitud ante las circunstancias, encontrar el perdón de Dios para poder ser restaurados, para adorarle y para servirle. Bien, yo termino esta noche. Esa es la redención del Hijo. Algunas personas no comprenden el ángulo profético porque solo leemos literalmente, tratando de entender los sucesos con una mente racional, natural y no espiritual. ¿Por qué Dios trajo muerte a ese pequeño? Porque Dios tenía planes y propósitos. Dentro de esos planes era perdonar a David. David necesitaba vivir para poder engendrar a Salomón, para poder enseñarle el camino. Por eso al final le dice: no te apartes del Señor. Es una instrucción para sus hijos. Yo quiero que esta noche usted y yo saquemos provecho de eso. Tenemos redención a través del Hijo. Hay confesiones dentro del tiempo y fuera del tiempo. Dentro del tiempo no lleva consecuencias, fuera del tiempo lleva consecuencias. Y usted conoce la historia de David y sus hijos y todo lo que sucedió con ellos. Pero seamos sabios. La Escritura dice que todo lo que quedó escrito del pasado, para nosotros quedó escrito como ejemplo, para que no cometamos los mismos errores y para que seamos sabios. Bien, yo termino esta noche y quisiera invitarle a hacer una reflexión en su mente